Ok, hoy sí ya está grabando. Ok. Bueno, entonces los compañeros ya tal vez se conectan más tarde, no lo sabemos, pero vamos a tratar de Sí. trabajar en lo posible. Bueno, una de las primeras cosas que no debemos de olvidar es en el espacio de conversación del aula virtual poner su nombre y su número de carnet. Si ya lo hizo, no hay problema. Aunque no aparezca aquí, a mí me sale ya cuando reviso el archivo. Ahorita Ahí. voy a... Así que no se preocupe si es que no lo, digamos, si es que lo había escrito antes, por cualquier cosa. Vaya. Bueno, ya lo tengo acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. En el espacio de trabajos he creado la secuencia didáctica número 2 y la número 3 para lo que equivale a esta semana. Pero bueno, en la número 2 tengo pendiente porque ahorita estamos grabando el video y también los links porque este, pues sí, para no adelantarme a la clase. Claro. Pero está la secuencia didáctica número 3 que esta sí les va a quedar a ustedes. Tanto la secuencia didáctica número 2 como la número 3 no tienen tarea. Esas no tienen tarea, solo es la explicación de la clase, etcétera, etcétera. Pero la secuencia didáctica número 3, o sea, la que corresponde al viernes, la vamos a resolver así a distancia, no con clase, digamos, en línea, porque según Sí, entiendo, vamos a caer en asueto, ¿verdad? sí, el Y según 17, entiendo, el Día del Padre. exacto, entonces según entiendo es asueto nacional, entonces normalmente en asueto Sí, nacional se suspende todas las actividades, incluso las académicas. Así que lo he dejado así como para que ustedes puedan ver el video. Aquí está YouTube, digamos, yo le doy clic sí. y entonces, y ya está la presentación. Y lo otro es, vamos a ver, bueno, este es el del video donde yo estoy hablando, son 13 minutos, así medio corriendo, y el otro es la presentación. Se supone que lo tendríamos que ver por acá. Vamos a ver, que es prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, podemos comenzar y ver las diapositivas así una por si no quieren ver el video o pueden complementarlo. Ahí dependerá de cada uno de ustedes. Creo que Sí. incluso sale más rápido, digamos, lo de las diapositivas porque uno las lee súper rapidísimo. Así que ahí les queda para que el día viernes puedan revisarlo, ya que muy posiblemente tengamos suspendida la clase esa por ser día de asueto, día del padre. Eh, pero fuera de eso, más tarde arreglo lo de la secuencia didáctica número 2 con los links y todo para que puedan acceder a las diapositivas. ¿Y qué más vamos a tener aquí? Bueno, nos habíamos quedado en una diapositiva. Vamos a darle presentar los elementos del diseño. Nos habíamos quedado, bueno, de por sí existían esta división de elementos del diseño o estos grupos. Tenemos los elementos conceptuales, que es el punto, la línea, el plano y el volumen. Los elementos visuales, que ya lo vamos a ver, elementos de relación y los elementos prácticos. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? Entonces, en un inicio, los elementos del dibujo son también partes de los elementos del diseño en manera conceptual. Cuando ya hemos pasado todo esto, llegamos al punto en el que entramos incluso a la volumetría, lo subdividimos, en donde dentro de la volumetría equivalen los elementos que a nosotros nos han interesado o hemos visto. Entonces los puntos prácticamente vienen a ser los vértices, las líneas van a ser las aristas y los planos las superficies. Y tras esto
Quedábamos, quiero ver por acá, la forma es la que... Ok. Retomando lo anterior dicho, debemos tener en cuenta que también tenemos los elementos visuales como, digamos, parte del complemento de lo que vimos anteriormente, que era lo conceptual. Tenemos la forma y dentro de esto, dentro del concepto de la forma, es que todo lo que puede ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en nuestra percepción. Tenemos figuras geométricas básicas que rápidamente podemos definir. También con esto, también podemos complementar no solo la forma, sino que a través de la medida. Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es físicamente medible, aunque resulta relativo cuando es comparado. Entonces nosotros incluso con las perspectivas nos podemos cambiar la noción de eso, pero igual, o sea, es parte intrínseca de las alternativas de, en este caso, de los elementos del diseño, pero desde un aspecto más visual. Podemos complementar esta información con el color, en donde una forma se distingue de sus cercanías o lo que le rodea por medio de esta tonalidad. Aunado a lo que es el color, podemos hablar de la textura. La textura se refiere a las características de la superficie de un ejemplo. Quiero poner una pausa acá. Cuando nosotros a veces estamos con, digamos, con la identificación de ciertos trabajos o estamos realizando ciertos trabajos, me llamó mucho la atención que estábamos en un taller con unos italianos, claro, arquitectos y todo, pero cuando estábamos haciendo los planos en AutoCAD y todo, nosotros mencionábamos mucho qué tipo de texturizado teníamos que ponerle al plano o a ciertas superficies del plano. Entonces se nos quedaron viendo y nos decían, ¿y texturizado? ¿Cómo así? ¿Cómo texturizado? Sí, mire, este tipo de líneas es un achurado. Ah, no, eso no es texturizado. La textura es lo que tú palpas, nos decían. Lo que ustedes están haciendo es un estampado. Entonces, algo tan sencillo que parece que no tiene tal vez mucho mayor valor que solamente una comparación de palabras, pero realmente nosotros tenemos que ir identificando cada una de estas partes de acuerdo a lo que nosotros realmente necesitemos demostrar. Por decirles, en una cocina tenemos los muebles, el pantry, digamos, donde se guardan, bueno, hay gente que le llama chinero, pero donde se guardan, digamos, los trastes y tenemos la superficie donde ponemos la licuadora o algún plato o preparamos a veces también parte de la comida o lo que sea. Entonces eso, incluso cuando uno habla de partes, digamos, de la cocina, uno ya se dirige hacia ese elemento, aunque sea solamente una superficie, y le puede nombrar por directamente de acuerdo a la función o a qué nos referimos. Entonces, ese elemento que solo es la superficie, solo es como la tablita, por decirles, se llama encimera. De igual manera, cuando nosotros queremos identificar conceptualmente ciertos elementos, podemos hablar de textura, o de estampado, o de forma, o de color y multiplicidad de cosas, pero queremos y necesitamos diferenciarlos, ya que cuando estemos técnicamente hablando sobre ello, sí necesitamos hacer muy claramente las diferencias. Entonces, es de tener presente que los elementos visuales son la materialización de los elementos conceptuales y cuando dibujamos en un papel empleamos una línea visible para representar una línea conceptual. Ahora, podemos hablar también de los elementos de relación como una de las partes de los grupos de elementos. Entonces los elementos de relación son otra parte que están dentro del diseño.
Este grupo de elementos gobierna la ubicación y la interrelación de las formas en un diseño. Aquí es un pequeño, digamos, ejemplo en donde estamos estudiando estas figuras, pero de alguna manera sabemos que son parte de este conjunto, cómo se amarran a través de otra figura y a través de la similitud de sus formas dentro de esta pequeña composición. Algo tan sencillo, pero rápidamente tratamos de darle un cierto sentido. También podemos hablar de los elementos como la dirección. La dirección depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. Esto parece estático, esta comienza a moverse y esta parece que va mucho más rápido en el movimiento. Si nosotros las vamos comparando, también podemos darnos cuenta hacia dónde nos dirigimos con esto. También podemos hablar sobre la posición. La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o a la estructura. Esa otra parte de los elementos, digamos, de relación del diseño, y es hacia dónde nosotros vamos a ubicar nuestras partes o nuestros elementos. Podemos hablar de otro concepto que es el espacio, y es cuando las formas ocupan cierto lugar. El espacio puede estar ocupado o vacío también, y puede ser pleno o ilusorio para sugerir una profundidad. Con esto nosotros rápidamente podemos deducir que el plano que estoy seleccionando con el puntero está atrás de este plano que está a mi izquierda. Es algo demasiado conceptual y bastante visual, pero de alguna u otra manera nuestro cerebro interpreta este tipo de posicionamientos a través de este tipo también de relaciones. Por otra parte, podemos complementar esta información a través de ciertos, digamos, ciertos otros análisis de palabras, como puede ser el elemento de gravedad, y que no es visual sino psicológico. Atribuimos a las formas pesadez o livianez, o estabilidad o inestabilidad, dependiendo lo que nosotros queremos, porque lo vamos relacionando con alguna, digamos, algún tipo de costumbre o algún tipo de vivencia, y rápidamente podemos decir, bueno, este elemento que parece más taba está mejor posicionado o está más estable porque su base es mayor que su cúspide, mientras que este que está al revés, este tiende a sentirse que es frágil o que es inestable, y por tanto puede caerse. Y este otro que está en movimiento o está, digamos, fuera de equilibrio, y me va a generar otro tipo de circunstancias. Sabiendo lo anterior, es de recordar que los elementos prácticos están en el contenido y el alcance de un diseño. Ahorita entramos en la cuarta y última de las categorías, y estos se definen en los siguientes. La representación, que es cuando una forma deriva de la naturaleza o de algo hecho por el ser humano y es representativa. Esta puede ser realista, estilizada o semi-abstracta. Y algunos ejemplos son estos. Nosotros podemos tener artistas que trabajan de manera muy realista, como lo estamos viendo en esta figura del lado izquierdo, o podemos estilizarla, así como cuando se hace un logo, o podemos tomar una abstracción de ello para tratar de hacer, digamos, una similitud, como lo tenemos en el ejemplo de la figura de la derecha. También dentro de estos elementos que estamos hablando, ahí está, es a través del significado. Todo diseño transporta un mensaje y todos los elementos significan algo. O sea que cuando nosotros hacemos algo, o hacemos un logo, o hacemos una representación de un elemento, también debe de tener, o normalmente tiene, un por qué se está realizando. No es tan como
aleatorio, sino que tiene una noción de ser. Y tiene una función como elemento práctico, y un diseño debe de servir a un determinado propósito. El diseño normalmente no se hace cuando no va a tener ningún tipo de uso. Sí se pueden descubrir cosas inventivas en el proceso, pero generalmente uno no tiene la aplicación del diseño o del uso de los elementos para diseñar, para que este diseño no haga nada, sino que realmente tiene una función o una lógica para qué va a ser utilizado, para qué va a solventar, etcétera. Comentarios, consultas, observaciones, algo adicional. Estamos bien aquí ahorita. Perfecto. Muy buenas tardes, Juan José, es un gusto. Hola, hola, ¿cómo estamos? Es un gusto. No se le olvide pasar por el espacio de conversación de la asignatura y escribe su nombre y su número de carnet. Ah, vaya, yo creo que lo haré al ratito, porque ahorita voy de un lado para otro en el carro. Va, perfecto, ok. Denme un segundito. Denme un segundito. Pues sí, chicos, también le decía a Javier, Juan José le decía a Javier de que queda, permítanme, vamos a cerrar, ahí está, que queda, no, aquí es, que queda la secuencia didáctica número 2, que es la que estamos elaborando ahorita, y la secuencia didáctica número 3. Ambas no van a tener tarea, ambas no la van a tener, pero la secuencia didáctica número 3, yo ya les subí las diapositivas y el video donde hablo sobre esas diapositivas. Es prácticamente hablar con un par de ejemplos lo que tengo aquí del diseño racional y el diseño intuitivo, ya que este viernes va a caer asueto. Entonces, el día de asueto, pues, en la universidad generalmente nos piden que suspendamos todas las labores y les quedaría a ustedes para que puedan, digamos, podamos avanzar con esa temática. Y no es muy difícil, así que les queda igual. Bueno, vamos a dejar en pausa las tareas y las vamos a retomar ya el día lunes. Y había otra tarea, ¿verdad? Serían dos ya. No, ahorita solo una, solo la de la clase pasada. La de la película, la Sí, de las preguntas. sí Ok. es. Ok, chivísimo. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Lograron conseguir la película? ¿Lograron verla? Yo no he podido todavía. Hay dos compañeros si se encuentran que me en el link porque estuve buscando y encontré una en Cuevana, pero no está subtitulada. Hola, aquí igual, no le he podido encontrar. Bueno, también que no me quedó chance ahí porque he pensado a verla, se me complica un poco. Y como de lunes para acá prácticamente es corto el tiempo, entonces Eso no he podido. también. Lo que voy a hacer es extender el tiempo para que ustedes puedan subir eso. Vamos a ver, denme un segundito. Quiero indagar si tal vez puedo encontrar la película. Quiero ver. Vamos a la casa del lago. Vamos a ver. Veamos. Creo que ya encontré el link. Ah. Vamos a ver. Sí, está.
Vamos a compartir esto. Vamos a copiar el enlace. En Facebook está. Vamos por acá. La otra película sí siento más complicada. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que yo a veces busco las películas así en Facebook porque son como que no la bloquean, algo así. Vamos a ver. Vamos. Dame un segundito. Sí, Inception está un poquito más complicada. Pero es que esa es la que más vale la pena. Lástima. Bueno, tal vez lo encuentre ya despuesito de la clase. Pues sí, chicos. Por lo menos uno ya les compartí. Voy a extender, pero lo voy a hacer ahorita porque si no se me va a olvidar. Ya que vamos a ir para el lunes, se lo voy a dejar hasta el domingo. Vamos a ver por acá. Veamos. Domingo. Porque como tenemos clase el día lunes, entonces el 19. El 19 lo tenemos. El 20 va a ser cabal el día de clase. Entonces ustedes pueden hasta el 19 a medianoche como para responder las preguntas. No son difíciles, no son complicadas. Me hubiera gustado intervenirlas justamente ahora, pero si no se puede, entonces el día lunes será. Muy bien, entonces ya tenemos una breve conceptualización de elementos del diseño. Hemos pasado por 4 grupos. Tenemos el conceptual, tenemos el visual, tenemos el práctico, tenemos el de relación. Y con eso como que comenzamos a tirar líneas de cómo irlas utilizando. Ya vimos que tiene cierta función un elemento u otro a través de los significados cuando estábamos con las explicaciones de cada una de estas opciones que nos determinan los elementos del diseño. Pero, ¿qué más podemos agregar a esto? Fácil. Parte de otros, digamos, otros elementos. En un inicio tenemos los elementos, o sea, las piezas, por decirlo así, las piezas directamente de cómo diseñar
pero también tenemos los principios o ciertas reglas con las cuales podemos diseñar. Entonces, ¿con cuáles podemos trabajar el diseño? ¿Con cuáles piezas y con cuáles conceptos o criterios podemos trabajar el diseño? Entonces, podemos comenzar a través de conocer los principios ordenadores del diseño. ¿De qué se tratan esos principios ordenadores? Vamos por acá. Comencemos por acá. El orden nos lleva a entender que es algo de lo cual no nos podemos desligar si necesitamos comprender el funcionamiento de cualquier sistema organizado, ya sea en forma física o en forma mental. Cuando diseñamos, realmente estamos buscando ordenar bajo cierto criterio, bajo ciertas normas, bajo ciertos pensamientos y resolver algo. No podemos digamos, meter cierta información antes que otra, porque también tiene su lógica. Que va primero, que va segundo, etc. Entonces, con esto de los principios ordenadores del diseño, podemos comenzar a saber cómo podemos ir utilizando estos complementos. Entonces, así como un motor, o una orquesta o un equipo deportivo no pueden operar sin la cooperación integral de las partes, tampoco una obra de arte o la arquitectura que cumplirá su función, ni transmitirá su mensaje a menos que se presente un modelo ordenado. Claro, nosotros podemos resolver algo de forma básica, pero ya es algo como preconcebido, es casi artesanal. Es ahí la diferencia de por qué hay gente que es arquitecta y hay constructores. Los constructores tienden a repetir casi de una manera artesanal algo que ya vieron o que ya realizaron previamente, pero el arquitecto tiene casi la obligación de innovar en todas las opciones. Si va a utilizar los elementos repetitivos, como va a ser alguna solera, va a ser el concepto de la mecánica constructiva de un sistema, como puede ser el ladrillo de obra o el ladrillo bloque de concreto, etcétera, etcétera. Pero la manifestación o el resultado final sí va a diferir de acuerdo a la necesidad que se tenga. Sabiendo esto, un orden no es necesariamente el uso correcto de la geometría o tampoco el uso correcto de la volumetría de algo, sino es la condición en la que cada una de las partes de un conjunto está correctamente dispuesta o ubicada en relación al resto o a la finalidad del mismo conjunto, y que al final nos proporcionan armonía entre sus partes. No es solo poner elementos al azar. Bueno, rápidamente alguien puede ver cuando algo ha sido solamente un copy-paste de varios pedazos porque no tienen relación. Yo tuve la oportunidad en un momento de visitar cierta cantidad de restaurantes por A o B motivo, que reuniones, que salidas con la familia, que uno quería ir a conocer algún restaurante. Entonces tuve la oportunidad. Me llamó mucho la atención porque para esa época que acababa relativamente de estarse popularizando un restaurante que se llama El Jardín de Celeste. Por lo menos en esa época era muy bonito. Entonces, fui a conocerlo, fuimos con la familia, fantástico. Un concepto rural, así medio de, así como de hacienda, un poquito, bueno, las casas de adobe, así, un poquito rústico. Pero todo se complementaba, estaba adecuado de acuerdo no solo al material, uno veía el piso, el tipo de piso, el tipo de pared, los horcones o la madera o la estructura de madera, el tipo de cubierta que era de teja, un montón de cosas que estaban bien acordes a todo el lugar. Pasó como una semana más o menos y se dio la oportunidad de ir a una reunión
y después pasamos a almorzar o a cenar, no, almorzar, ya me acordé, almorzar, a otro espacio que quedaba aquí como camino a los planes. Entonces este lugar era, bueno, por lo menos le habían puesto el nombre el jardín secreto, creo. Entonces nosotros fuimos a ver y como veníamos con la idea de lo agradable o bonito que estaba el otro sitio, pensábamos que iba a ser algo similar. Posiblemente habían ocupado cierta inspiración en ese otro sitio como para crear este nuevo lugar. Así que cuando fuimos a ver, vimos que, bueno, nos atendió creo que la dueña, y aunque sí trató de llevarnos, digamos, o hacernos sentir cómodos, que se le agradece digamos, esa oportunidad, sí el lugar estaba bien descoordinado. Había pedazos que, bueno, cuando comenzamos a preguntar, ella dijo, bueno, es que este pedazo lo vi en una revista y quise hacer lo mismo y era como un arco con unas estructuras metálicas como para hacer algo así como una pérgola. En otro lado hizo algo así como una cabaña tratando de parecer rústico, pero lo había hecho con ladrillo de obra y se veía mucho la estructura de concreto. Entonces, así como eso, había un montón de pedaceras de todo. Así que ella trataba, o por lo menos dentro de lo que entendí, trató de generar un ambiente agradable, pero realmente de manera visual todo descoordinado. De repente no había como una lógica de recorrido, no había una lógica del mismo uso de sistema constructivo o de complementos del sistema constructivo, entonces se veía un poquito como fuera de lugar. Claro, la atención, como les digo, fue aceptable, estaba bastante bien, pero sí me puso así como en qué pensar. ¿Por qué tenemos que llegar nosotros como arquitectos a hacer una pegadera de elementos solo porque sí, para tratar de resolver algo? ¿Y por qué nosotros no podemos poner mano con una forma un poquito más lógica? Es difícil cuando no se tiene experiencia, pero de una u otra manera tenemos que comenzar a hacerlo. Eso como un ejemplo. Entonces, continuando, de la última parte dice que al final nos proporciona armonía entre sus partes cuando diseñamos. Pero es también importante tomar en cuenta que el orden carente de diversidad y complejidad puede llevar a la monotonía, y si lo llevamos a otro extremo, diversidad sin orden es un caos. Entonces tenemos el equilibrio acá y las dos alternativas, la tesis y la antítesis. Nosotros sí tenemos que generar cierta diversidad, pero con control, y no podemos crear demasiada diversidad porque se vuelve un caos y no se sabe qué está ocurriendo. Ahora, ya poseemos la introducción al tema, pero ¿cuáles son estos principios ordenadores? ¿De cuáles podemos hablar? Más o menos ustedes ya manejan unos y ya los han utilizado en clases de taller, pero vamos a ver qué principios ordenadores. Escuchen la palabra. Principios o podemos mencionar como conceptos ordenadores del diseño pudiéramos conocer ahorita. Ajá. Ah, era pregunta. Así es. Unidad, tal vez. Ok, unidad. Que también, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ritmo, coincidencia. Ok. Por ahí vamos, por ahí vamos. Ya los hemos utilizado, solamente que no les hemos puesto nombre y apellido en algunos de los casos. Solamente los hemos manejado y sí los hemos medio nombrado, pero no realmente con la intención fuerte de utilizarlos directamente. Entonces vamos con lo siguiente.
tenemos estos conceptos o estos principios. Tenemos el eje, el cual es una línea de referencia imaginaria que al dividir una forma cualquiera en dos partes, sus puntos opuestos son equidistantes entre sí y es decir que están simétricos. Y es el empuje visual de un eje lo que permite que nosotros percibamos el espacio con cierto orden. Uno de los primeros elementos ordenadores es el eje. No necesariamente tiene que ser simétrico, pero es una de las primeras herramientas que uno busca. Muchas cosas en la naturaleza son simétricas, más que todo los seres vivientes que nos movemos, digamos así como mamíferos, pueden ser insectos, tardígrados, tal vez no somos en todos los sentidos perfectos con la simetría, pero sí tratamos de tener mucha similitud. Tal vez difiera en grandes, digamos, elementos, como puede ser un árbol no es simétrico, pero sus hojas sí. Ahora, estos elementos pueden ser cualquiera de los siguientes. Pueden ser puntos en el espacio marcados por elementos lineales, verticales o formas constructivas centralizadas cuando nosotros las utilizamos. Los planos verticales como fachadas simétricas de un edificio a los que preceden espacios abiertos, como lo que estamos viendo acá. De alguna manera ya nos van generando cierto orden. También el eje puede ser utilizado para espacios definidos convenientemente que por lo general son centralizados o tienen una forma regular. De igual manera podemos utilizarlo en pasos que al abrirse al exterior apuntan a un paisaje o una vista lejana. Ahora, agarrado de la mano el concepto de eje, también está la simetría. Así como el eje necesita de la simetría para existir, la simetría necesita del eje para que estructure el conjunto simultáneamente. La simetría existe, o más bien, la simetría exige una disposición equilibrada de modelos equivalentes formal y espacial en torno a una línea o un punto en común. En este caso, nosotros tenemos un eje de simetría en ese sentido y tenemos otro eje de simetría en sentido horizontal. Pero a pesar de que poseamos dos ejes de simetría, no dejan de ser ejes y no deja de manifestarse esta simetría. Dentro de las simetrías podemos mencionar a las simetrías fundamentales. Una es la simetría bilateral, que es la distribución equilibrada de elementos análogos o iguales en los lados, ya sean opuestos de un eje. Permítanme, denme un segundito, ya regreso.
Ok, continuemos por acá. Bueno, tenemos la simetría bilateral que prácticamente proporciona de igual manera o de manera bastante similar de un lado y del otro a una construcción de diseño. Pero también tenemos otro tipo de simetría dentro de las simetrías fundamentales, que es la simetría central, que se refiere a una disposición equilibrada de elementos análogos y, en este caso, radiales cuya composición puede dividirse en mitades mediante un plano que pase alrededor del centro o a lo largo del eje central, con independencia del ángulo que posea. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una estrella de mar, la cual está distribuyéndose o tiene su forma de manera distributiva, pero también esa distribución obedece a una forma radial. Y quieras o no, ese es parte del concepto de simetrías. ¿Qué otros conceptos podemos ir utilizando dentro de los, digamos, principios ordenadores del diseño? Ya vimos sobre el eje, ya vimos sobre la simetría. También ya me mencionaron un par de otros elementos, pero también podemos, digamos, mencionar los siguientes. Perdón. Podemos mencionar la jerarquía, en donde este principio implica que en las composiciones arquitectónicas existen diferentes o diferencias entre las formas y espacios y que de una forma reflejan el grado de importancia y el cometido funcional, formal o simbólico que juega en su organización. Si bien puede, digamos en este ejemplo, que es la iglesia de Santa Sofía, tenemos una edificación majestuosa y tenemos elementos que sean bastante altos, al final de cuentas no deja de ser menos importante el punto central por su ubicación, por su gran tamaño, por sus formas y el resto de elementos como estas torres pues le acompañan, pero no le quitan el realce a la obra maestra de la que estamos hablando, que es propiamente la catedral. La articulación de una forma o espacio con el objetivo de darle una importancia debe realizarse de forma clara y para ello se debe de dotar de lo siguiente. Tenemos que dotarlo de una dimensión excepcional, podemos dotarlo de una forma única que difiera del resto de elementos y también de una localización estratégica. De nada me va a servir crear una forma única y que sea muy interesante, pero quede atrás de una montaña, digamos. ¿Por qué? Porque la montaña no me va a dejar ver el objeto que realmente me interesa que sea el punto visual. En definitiva, la predominancia de una forma que es jerárquicamente importante se logra convirtiéndola en una excepción a la norma. O sea, ¿qué es lo distinto al resto? O en otras palabras, en una anomalía dentro de un modelo. Entonces, eso es lo que llama la atención y también lo que puede marcar el elemento sobre, no solo como un punto focal, sino que también sobre una importancia de jerarquía, que en caso de no utilizarse de esa manera, sería algo regular. También una composición puede poseer más de un elemento importante. También es de tomar en cuenta que los puntos secundarios de énfasis con menor importancia pueden crear acentos visuales, pero estos elementos son capaces de incluir variedad y de crear interés visual, ritmo y tensión en la composición. Sin embargo, si digamos, si esta importancia o este interés llega a exagerarse, podría ser sustituido por la confusión. Cuando se enfatiza todo, no se enfatiza nada. ¿Por qué? Porque no llama la atención algo realmente. Por eso es que, digamos, en la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, como todo es bosque, la parte construida llama mucho la atención. O a veces, digamos, en la urbe, por decirles, de Francia, o directamente en la urbe de París,
tenemos la Torre Eiffel y como difiere por completo con el resto de estructuras y su altura también llama la atención, obviamente que eso hace que uno se enfoque en esa parte. Otro de los elementos, otro de los principios ordenadores es la pauta. La pauta tiende a ser un poquito difícil de digerir, pero vamos a tratarla de abordar lo mejor posible. La pauta organiza un modelo arbitrario de elementos a través de su regularidad. Un ejemplo de esto son las líneas del pentagrama del solfeo que sirven de pauta para dar una base visual para la lectura de las notas y de las variaciones en las notas. O sea, la pauta es el lienzo o la herramienta con la cual vamos a distribuir el resto de elementos de diseño. Si bien esto es una partitura, pero podemos sustituir el concepto como que si fueran elementos del diseño. Podemos hablar de formas o de figuras que estamos disponiéndola de acuerdo a una necesidad. Entonces la pauta viene a ser digamos, las 5 líneas que tenemos acá que nos ayudan a ordenar el resto de elementos. Puede ser también una línea en la cual estemos rodeando o estemos trabajando la figura o algún tipo de noción, puede ser un eje o cualquier cosa con la cual estemos trabajando y creando algún tipo de composición. La regularidad que gobierna su separación y su continuidad organiza, aclara y acentúa las diferencias existentes entre las notas de una composición musical para crear este tipo de elemento. Otro de los principios ordenadores es el ritmo, y ya que es todo el movimiento que caracteriza por la secuencia de elementos o motivos a intervalos regulares. Esto se ve mucho y es algo que generalmente la gente busca porque cuando algo difiere demasiado, obviamente que la misma percepción visual de las personas hace un llamado de atención para el cerebro sobre algo que no está organizado. Así que el movimiento puede ser el de nuestros ojos al seguir los elementos recurrentes de una composición y de nuestro cuerpo cuando progresamos en una secuencia de espacios. Sea como sea, el ritmo implica la noción fundamental de repetición que es posible emplear para organizar las formas y espacios. Otro principio es el de repetición. La forma repetitiva más sencilla es la lineal, en la que los elementos no tienen que ser totalmente iguales para agruparse, como lo estamos viendo en este ejemplo. Simplemente pueden tener un distintivo común, pero concediéndole una individualidad dentro de la misma familia. Puede ser a través del tamaño, puede ser a través del contorno o perfil, o ciertos detalles característicos como lo tenemos acá. También podemos hablar sobre la fase de transformación. Este principio le da la facultad al diseñador para que seleccione un modelo de prototipo arquitectónico cuya estructura formal y orden sea apropiada y lógica. O sea, nosotros podemos comenzar a través de una disposición ya pensada, así como para modificarlo a través de una serie de manipulaciones discontinuas a fin de que cumpla la respuesta a las condiciones y contexto específico del diseño. Podemos ocupar, digamos, una base y sobre esa base ir trabajando a base de creatividad y de técnica para obtener un resultado. Así que el diseño es un proceso generador de análisis y síntesis de prueba y error y de prueba de posibilidades y de aprovechamiento de oportunidades. Durante el proceso de investigación de una idea y de prueba de su potencialidad, es importantísimo que el diseñador capte la naturaleza y estructura esencial del concepto. Finalmente, percibido y comprendido el sistema de orden de un modelo prototipo, el concepto inicial del diseño podrá entonces, a través de una serie de combinaciones, clarificarse, fortalecerse y construirse más. Ya sabiendo esto, nosotros podemos traer
como ejemplo, este gran arquitecto, uno de los arquitectos que, digamos, sus obras me han llamado mucho, mucho la atención desde que supe, digamos, de sus manifestaciones arquitectónicas cuando estaba de estudiante. Siempre me llamó mucho la atención, me gustaron mucho sus diseños. Viene a estar como en lucha dentro de mi mente, porque así como me gustan los diseños de Oscar Niemeyer, me encantan también los diseños de Frank Lloyd Wright, y si se fijan, son muy contrarios en sus formas. Uno es muy expresionista y el otro es mucho más analista o racional, digamos. No sé si estaré ocupando bien la palabra, pero digamos que vamos un poquito más hacia lo racional. Y sus manifestaciones de obras son bien, bien notablemente distintas. Sin embargo, a pesar de ello, en este caso estoy trayendo a colación el trabajo de Oscar Niemeyer porque en su etapa de transformación o de modificaciones o de abordaje del diseño, él de una u otra manera hacía ciertos bosquejos con los cuales se iba a tener que trabajar. Entonces, sobre estos bosquejos ya comenzaba a surgir una idea y había que obtener un resultado. Tras el trabajo del resultado, obtenemos justamente, digamos, en este caso, una de sus obras más llamativas, que es la Catedral de Brasilia, en la cual, cuando nosotros vemos uno de sus primeros dibujos, difícilmente podemos atinar a qué se refería con esto. Sin embargo, tras un trabajo arduo y modificaciones o el trabajo que les tomó llevar, el resultado es una característica muy, muy interesante que conforma a la ciudad de Brasilia a través de su arquitectura. Comentarios, observaciones. Sí, digamos que todos estos conceptos, lo que yo le decía, ¿verdad? Que todo parte de un principio y un orden, ¿verdad? Al final, el resultado podría parecer que no tenga ese orden. Por ejemplo, la arquitectura de Niemeyer, ¿verdad? Es bien como orgánica también, ¿verdad? Sí, un poquito más, bueno, es expresionista, un poquito más de movimiento, pero Sí. a su manera, él estaba manejando, claro, posiblemente de manera un poquito más nata, estaba manejando los criterios del Sí, diseño. igual que. Ajá, y es que lo que yo, o sea, a mí lo que siempre me llamó la atención de por lo menos Niemeyer, el que de la Casa de la Cascada, Frank Wright, que Ajá. ellos, digamos, en su época, hace cuántos años fueron, que 40, 50 años, no recuerdo bien. O sea, a la actualidad se mantiene como una arquitectura moderna, o Sí, sea, la visión que ellos tuvieron. sí, son incluso más, mucho más viable en todo aspecto. Digamos, los diseños, aunque sean las casas sinuosas de Oscar Niemeyer, son muchísimo más habitables que otros tipos de diseños que a veces salen a la luz y que nada que ver. Por decirle, yo soy un poquito crítico de ciertas arquitecturas. Claro, no me pongo a escribir nada, pero sí lo menciono por lo menos. Y un ejemplo de ello fue que tuve la oportunidad de estar trabajando en una oficina y de repente el jefe inmediato que teníamos nos dijo, hey, vamos a tener una reunión con fulano de tal. Y yo, vaya, está bueno, o sea, X, ¿verdad? No, no sé quién es. Entonces me dijo, ¿no sabes quién es? No, no tengo idea de quién es. Si es un famoso arquitecto, pues bien famoso, ¿por qué no me lo puedo? Le dije. Entonces, es que él hizo la casa Piscucha, me dijo. La casa Piscucha.
ya medio ahí, ya tal vez ya había escuchado algo de eso. Y fue y sacó, digamos, un portafolio donde aparecía fotos de esa casa. Entonces yo veía esa casa a base de tubos o algo así. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Casa Piscucha. Vamos a ver. O sea, tampoco es algo terrible, pero tal vez por dentro, tal vez si entrara, tal vez dijera, está bien, tal vez, no sé. Pero para mí es un poco desordenada, si solo le pusieron esto de techo, no sé. En lo personal, acuérdense que al final, bueno, ya lo vamos a ver más adelante sobre las fases del diseño o cómo se analiza el diseño, y hay una parte de ese análisis o de ese entendimiento del diseño, y es que el diseño no necesariamente tiene que gustar a todos, simplemente va para algunos, pues es algo mucho más subjetivo. Entonces, a mí me pareció así como muy aleatorio, no realmente como bien pensado, pero como les digo, no conozco muchos de los aspectos. Yo solo me voy con estas fotos y digo, no me gusta. Sin embargo, cuando yo observo las casas Oscar Niemeyer, esa casa me gusta mucho con esta, digamos, esta losa sinuosa. Siempre me gustó ese eh, como tipo terraza hacia la piscina, un diseño muy limpio. Siempre me agradó eso. Y cabal, evoca mucho la temporada o la época así como de los, ¿qué les digo? De los 60 tal vez, alrededor de los 60, no sé de cuándo. Bueno, aquí dice el 51. Y en lo personal me gustó mucho. Igual cuando veo casas así como la de Ranger Wright, del diseño, también fantástico, súper fantástico. Entonces tienen algo más, algo adicional que fue más pensado. Sí tiene un poquito de lienzo artístico, pero también tiene un poquito de pensamiento lógico en cuanto a las vistas, en cuanto al sentir, a la percepción que hablamos en la clase pasada, que nosotros tenemos que volvernos expertos en percepción como para poder estar más seguros, digamos, de lo que vamos a generar en las personas que estén utilizando el espacio. Ahora, también pasa como les digo, con otros diseños. Lástima que no hay una foto similar como la que acabamos de ver, y se vea un poquito más el uso. Claro, hay obras que no me gustan o no me simpatizan tanto, pero hay obras que sí son fantásticas. La Casa de la Cascada es como boom. Creo que es una de las mejores para a mi criterio. Pero no veo una de uso, así donde salga varias personas y todo. Pero es una obra fantástica. Llama la atención, el orden es muy bonito, la disposición, todo. Mientras que digamos, la otra opción, como que yo siento como que se queda así, como muy
Si bien trató de ser expresivo, pero como que pierden cierto enfoque. Entonces se vuelve algo como, no sé, como que un tanto aleatorio, y eso es lo que en lo personal no me agrada. Ahora, ya sabiendo esto, ya tenemos elementos, ya sabemos conceptos y la diferencia entre arte, artesanía y diseño. Y ahora ya tenemos ciertas piezas. Ahorita ya tenemos la pieza de los elementos como son la línea, el punto, el volumen, cómo los podemos utilizar a través de relaciones, cómo podemos utilizarlo a través de situaciones visuales, cómo podemos utilizarlo a través de la practicidad, y ahora sobre ciertos principios con los cuales podemos organizar. Podemos organizar a través de ejes, podemos organizar a través de pautas, a través de ritmo, a través de un montón de otros elementos que nos van a servir. Y ya vamos a ver un par de puntos más. Pero el año pasado, la clase, justamente para esta clase, me decía un estudiante o una estudiante, no recuerdo, pero me decía un estudiante, mire, ¿y cómo le vamos a hacer de memorizarme todos esos elementos? Y yo le digo que no es necesario memorizarlos, simplemente irlos aplicando poco a poco. O sea, obviamente no vamos a aplicar, por decirle, tenemos los principios ordenadores como la simetría y el eje, pero también podemos diseñar sin simetría, como hacen en los diseños japoneses. Ellos no manejan una simetría, pero sin embargo manejan otros conceptos de jerarquía, de disposición, de orden, que digamos, que sustituyen el otro criterio que estoy dejando ir. Sin embargo, se necesita un poquito de experiencia, que es parte de lo que nosotros vamos a ver en la clase siguiente, en la clase que ustedes van a ver en YouTube, de la secuencia didáctica número 3, como para abordarlo. Preguntas, comentarios, observaciones. ¿Algún aporte, chicos, hasta ahorita? No, estamos bien aquí. Chivísimo, ok. Vamos, entonces vamos con lo siguiente. Así que ahorita ya vimos, como les digo, los elementos del diseño, ya vimos los conceptos fundamentales, ya vimos los elementos, ya vimos los principios ordenadores, y ahorita vamos con los principios universales. Estos van más o menos de la mano con los principios ordenadores, pero son utilizados más como en un fondo dentro del diseño. Ya vamos a tratar de hablar sobre ellos. Entonces, a continuación vemos los principios universales del diseño. ¿A qué nos referimos con los principios universales? En complemento a los conceptos de diseño, es bueno dar apoyo con estos puntos muy variados en las áreas de diseño a aplicar. Pero para este caso tomaremos de referencia ciertas bases para apoyar el área de la percepción. Entonces tenemos, además de los que mencionamos, que son los normales, son como los que rigen todo, podemos complementar con estos otros criterios. Entre ellos podemos mencionar el efecto de la biofilia. Los ambientes, este concepto va en lo siguiente. Los ambientes con vegetación fomentan la tranquilidad, minimizan el estrés y aumentan la concentración. Es por eso que, digamos, nosotros cuando ponemos plantas, vegetación o ambientamos con ese criterio, se siente más ameno el espacio.
Así, este concepto, aunque de manera empírica, muchos profesionales mantienen que este concepto fortalece al ser humano, aporta beneficios emocionales y mentales y de salud. Y aunque hay opciones de que no son naturales, que buscan el beneficio de las personas, queda claro que la naturaleza es apropiada para la gente en general. Es de considerar usar este efecto en todo entorno, pero es recomendable en los que el aprendizaje, sanación y concentración sean prioridad. Por otra parte, aunque se desconoce la cantidad máxima visual para que el efecto sea medible, existen ejemplos clásicos en la arquitectura como la Casa de la Cascada y la Casa Farnsworth, las cuales sugieren que entre más naturaleza en el entorno, eso va a mejorar las condiciones. Entonces, nosotros tenemos esto y me recordó mucho cuando, digamos, cuando yo estaba estudiante y vi la Casa de la Cascada, me recordó mucho a los templos budistas. A veces salían así algún reportaje del Canal 10 para esa época, que era de los pocos medios con los cuales podíamos indagar sobre, digamos, cosas de otros países o culturales de otros países, porque no se tenía tanta información en Internet como se posee ahora. Pero me hacía esa similitud. Poco a poco y ya con los años me di cuenta que en realidad las disposiciones de los templos budistas tenían ese enfoque, la naturaleza, tenían la disposición, también la montaña protegía en su parte norte de los vientos predominantes para que no congelaran o no enfriaran demasiado los espacios, entre muchas otras cosas. Pero no dejaban de lado que en realidad la composición tenía que embellecer el espacio y no sobreponerse sobre la naturaleza de manera abrupta, sino que se viera de manera armoniosa. Por eso sus techos un poquito anchos, un poquito desplayados, y Frank Lloyd Wright supongo que por ahí sacó un poco de la inspiración para sus edificaciones que él fue utilizando posteriormente. En este último de los efectos o de los ejemplos, el efecto de la biofilia, si bien está utilizado casi de manera artificial en los muros, deja bastante en claro que genera cierto aspecto agradable el poder ver naturaleza o el poder ver lo verde, porque de una u otra manera nosotros nos manejamos en ese ambiente o digamos, eh, de forma instintiva el cuerpo humano busca eso. Sin embargo, cuando creamos ambientes demasiado sobrios, demasiado, digamos, serios, perdemos, no es que sea malo, pero perdemos cierta característica de creatividad o de estar a gusto en un ambiente. También podemos hablar del efecto catedral. El efecto catedral dice que es la relación entre la altura percibida de un techo y la cognición. Los techos altos promueven los pensamientos amplios, diversos y la creatividad, mientras que los bajos aportan más concentración a los detalles y el pensamiento concreto. Se han visto los resultados de mejoría en resolución de ciertos problemas de creatividad al tener espacios más libres, pero sin embargo, sí se necesita enfoques en detalles delicados, como lo requerido en una sala de cirugía, y se recomienda techos más bajos. O más bien, se refiere a cielos falsos. Otro enfoque es el de las tiendas de ropa o centros comerciales, que buscan fomentar la imaginación con los productos que promocionan hacia sus clientes. Y es por ello que es de mejor provecho para la tienda el tener los techos altos, además de permitir al comprador sentir más comodidad y pasar más tiempo en ese sitio.
El caso opuesto puede ser en locales de comida rápida, que busca que el cliente se retire rápido para seguir vendiendo y es por ello que usa techos o cielos falsos más bajitos. Este ejemplo de cielos falsos mucho más altos solo me recuerda a, digamos, a las tiendas Bershka o a las tiendas Zara, que tienen uno, bueno, por lo menos cuando yo estaba más jovencito, eh, este, la ropa que ahí ponían muy bonita, muy interesante. No digo de que no deja de ser bonita, pero ya uno ya no se fija en ese estilo de ropa porque va más bien hacia la juventud. Entonces, llamaba mucho la atención y efectivamente uno se volvía hasta cierto punto un poco creativo de cómo me voy a ver con esta camisa o con estos pantalones o con estos zapatos o con este accesorio, ya sea gorra, sombrero, lo que sea. Y solo lo generaba esos espacios con gran altura, a pesar de que solamente era una tienda de ropa, de muestra de ropa. Entonces, digamos, la sensación de comodidad, de espacio, etcétera, etcétera, era ya estudiada para ese tipo de gente y para ese tipo de locales. Sin embargo, en los aspectos contrarios, como pasa aquí en la comida rápida, puede que difieran con respecto a eso, porque ya va con otro enfoque. Ahora, podemos hablar también de otro principio ordenador que es la convergencia. La convergencia es un proceso por el cual las características similares avanzan y evolucionan de manera independiente en distintos sistemas. Prácticamente es resolver y lograr obtener un resultado a pesar de que tengamos múltiples opciones con las cuales podamos intervenirlo. Permítanme, ya regreso, permítanme. Así que de alguna manera resolvemos ciertas necesidades, pero tenemos multiplicidad de opciones para cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo vamos a convergir? ¿Cómo vamos a converger, perdón? Entonces, esto se refiere a que aquello que se obtiene y solvente de manera óptima las situaciones del entorno tiende a permanecer, mientras que aquello que tiene un menor grado de aproximación a la resolución de problemas tiende a desaparecer. En la naturaleza tiende a pasar por un proceso más lento, pero así como en los dinosaurios que evolucionaron hasta llegar a ser aves y su característico vuelo, de igual manera se han obtenido vuelos de otros seres vivos, como lo son los murciélagos o los insectos. Pero todas estas adaptaciones que permiten volar han convergido en todos los organismos hasta reducirse al elemento o al concepto de planear o al concepto de batir alas. Este principio nos ayuda a buscar soluciones dependiendo de las condiciones que nos rodean. Por un lado, en los entornos estables con diseños de sistemas convergentes son recepciones o son receptivos a innovaciones y mejoras menores, pero no son tan moldeables si se trata de cambios radicales o parámetros preestablecidos. Pero si el entorno es inestable, sin diseño de sistemas convergentes, estos son receptivos a las innovaciones y la experimentación, pero apenas muestras pistas sobre el fracaso o el éxito de estos diseños. Entonces, prácticamente nosotros tenemos, por decirle, cierta resolución a ciertos problemas. Y este aquí es un ejemplo. Tengo resolución para poder volar de tres maneras. Puedo volar a base de flotación, puedo volar a base de planeación y puedo volar a base de propulsión. Entonces, en este cuadrante o en este plano cartesiano, nosotros podemos ir deduciendo
o de dónde se tomó cierta inspiración para resolver uno u otro elemento, que al final dan resultado, pero generalmente subsiste con mayor fuerza el que es más viable de todos los sistemas. Otro principio ordenador, ya casi terminamos, nos falta creo que uno o dos después de esto. Tenemos el diseño por comité. Este es un proceso basado en la creación de un consenso y toma de decisiones en grupo de iteración exhaustiva. O sea, esto es donde entra en directiva la toma de decisiones para resolver algo. Es un poquito más lento, pero si se hace ordenadamente y a conciencia puede dar muchísimas mejores ideas, muchísimas mejores resoluciones a las dificultades. Entonces muchas veces se tiene el error de pensar que los mejores diseños se obtienen cuando se sigue a un líder inequívoco y que los malos se deben a la toma de decisiones democráticas. Pero la realidad es que el diseño por dictador ayuda si el tiempo de entrega es un factor determinante y las necesidades son sencillas, pero los errores que vayan a salir son tolerables y la participación por la parte interesada no es importante. Ahora, el diseño por comité es preferible cuando los factores como la calidad, las necesidades complejas, las consecuencias de los errores son serias o la participación de la parte interesada es importante. La autocracia es lineal y veloz, pero arriesgada y propensa a los errores. Sin embargo, digamos el diseño por comité o la democracia puede ser repetitiva y lenta, pero cuidadosa y resistente al error. Entonces aquí nosotros podemos ver que ciertos ejemplos de la torre que iba a sustituir el Torre de la Libertad, la torre que iba a sustituir las Torres Gemelas, pasó por varias etapas de diseño. Claro, en un inicio se quería este diseño, pero también tenía que tener una lógica o un porqué. Tenía que ser de una forma u otra para su construcción. Pasó por varias etapas, pasó por varios análisis, etcétera, etcétera. Y obviamente no por solamente una persona, hasta obtener el resultado final que es el que está más a la derecha. Un diseño más acorde, pero que permitía ya una resolución más concreta y con menos posibilidad o menos riesgo de dificultades con ello. Otra de los aspectos o de los principios ordenadores es la forma sigue a la función. Entonces a veces tenemos ese debate en arquitectura o en el diseño que ¿qué es primero? ¿O el huevo o la gallina? Si es la función primero y después la forma, o primero la forma y después la función. El concepto habla que la forma sigue la función y eso nos lleva a entender de que la pureza del diseño y ausencia de la ornamentación nos da belleza. Y tal afirmación es aceptada desde inicios del siglo XX. Esta afirmación es falsa ya que asume que la naturaleza así lo dicta, pero la realidad es contraria. La evolución y la transmisión genética hace que el organismo le encuentre uso a la herencia física por la cual es dotado. Pero hay que tener en cuenta que los aspectos funcionales en el área del diseño son menos subjetivos que los estéticos. Así que la verdadera pregunta no es qué aspectos de la forma deben ser cambiados por la función, sino qué aspectos del diseño son decisivos para lograr el éxito. De igual manera, nosotros tenemos este tipo, digamos, de resoluciones que nosotros, quieras o no, podemos haber entrado en cierto diseño, pero que van amarrados a lo funcional antes que a la forma y en otros casos a la forma para poder solventar lo funcional. ¿Comentarios, observaciones o alguna nota adicional que quisieran agregar, chicos? No, aquí fíjense que creo que como
está bastante completa la explicación. Ah, pues bueno, entonces quedamos por ahí. Solamente que voy a adelantar, permítanme. Clase del día, no es lunes, miércoles. Miércoles 15. Vamos acá. Ahí está. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces ahorita ya modifiqué la entrega del día lunes, perdón, la entrega de lo que dejamos el día lunes para entregarlo el día domingo. Ya les pasé uno de los links. Si logro encontrar la otra película, yo les paso el otro link. Les queda tal vez algo semi tarea de que vean la secuencia didáctica número 3, pero solo es estudio, nada más. No hay tarea interna, ni de la secuencia didáctica número 2, ni de la 3, sino que es parte del desarrollo teórico. Así que, no sé, consulta, comentarios. Si no, hasta aquí llegaríamos con lo de la clase. No, estamos bien, Arqui, y gracias ahí por la explicación, ¿ve? Vaya, chivísimo. Entonces nos vemos el lunes, Javier, y hasta aquí llegaríamos. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches, bendiciones, cuídese. Adiós.